Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy está con nosotros el legendario revolucionario Esteban Díaz Jaques. Fue diputado en una alianza con el PRD y propuesto por el doctor José Francisco Peña Gómez como diputado. Además, fue presidente del Partido de los Trabajadores Dominicanos, que hoy es la Fuerza del Pueblo que lidera el doctor Leonel Fernández Reina. Con el legendario revolucionario Esteban Díaz Jaques vamos a hablar sobre la situación política que está viviendo la República Dominicana y América Latina, sobre la situación económica y sobre el pacto económico que está por aprobarse en la República Dominicana. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Ahora que estaremos más tiempo en casa durante el año escolar, hagamos un uso más eficiente de la energía. Aprovecha al máximo la luz natural y apaga los bombillos que no utilices. Solo deje encendidos los dispositivos electrónicos para las clases. Evita abrir y cerrar con frecuencia la nevera. Un año escolar con energía depende de todos. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Ahora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estamos más cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas, construyendo uno a uno los medianos y pequeños proyectos que realmente necesita tu comunidad para que tengas mejor calidad de vida. Con transparencia y eficiencia, integramos los ingenieros, arquitectos, las MIPYMES, los trabajadores y los jóvenes de cada sector intervenido, dinamizando la economía y creando nuevos empleos que benefician a tu comunidad. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. Esteban Díaz Jaques, bienvenido a Tribuna Nacional. Gracias. Ya, después de este tiempo de confinamiento. Más de un año. Sí, más de un año. Además, yo tengo desde el 18 de marzo que nos confinamos en la casa por órdenes médicas. Sí. Me llamaron médicos, y me dijeron, metas en su casa y solamente salga a las emergencias. A Tribuna Nacional. Sí, y no salga de ahí a menos que sea necesario. Ya. Así, y realmente he estado en salud en este año. Gracias a Dios. Sí. Esteban Díaz Jaques, ¿cuál es la situación real que está viviendo la República Dominicana en el aspecto económico? Bueno, como todo el mundo dice, la pandemia ha afectado a los intereses económicos de todo el mundo, aunque eso no es tan así. Por ejemplo, si tú pasas revistas rápidamente a la República Dominicana, tú verás que, por ejemplo, los bancos no han dejado de crecer. Los supermercados, eso han estado haciendo bien su agosto. Muchos sectores médicos se han enriquecido también. Y así hay otros sectores
pero la inmensa mayoría del pueblo dominicano ha estado padeciendo los embates de esta pandemia, que es un factor de tipo ecológico, médico, histórico, que ha venido de pronto a perturbarlo todo, y sobre todo una pandemia que como dice su nombre, es de carácter mundial. Y por lo tanto, eso se da cada 100 años. Sí, y entonces esto, sobre todo una pandemia que según a todas luces tiene varias cepas y variantes, por ejemplo el caso de la India, el caso de Brasil. Que han habido un resurgimiento. Sí, ha dado durísimo. Incluso la República Dominicana no ha estado exenta de momentos también serios. Incluso lo puede estar todavía, a pesar de las vacunas, porque nos descuidamos mucho. Cometemos demasiado, creemos que eso no nos va a pasar a nosotros. Eso es lo que todo el mundo dice. Yo tengo bastante amistades, comenzando con el barbero mío, que la padeció. Y ese hombre, que es un hombre de 60 años, algo así, él le dio muy duro la pandemia y tuvo que definitivamente confinarse por varios meses. Todavía no ha vuelto al trabajo. De manera que son cosas que uno las ve y en cierto modo las sufre. Las sufre, son gente muy allegada a uno. Afortunadamente, parientes cercanos, hasta ahora, no los he tenido. Ha habido gente, familiares un poquito, cosas que han tenido y que no han tenido consecuencias fatales, que es lo previsible a veces, muchas veces en estos casos. Pero volviendo a tu pregunta, mira, en estos días escuchamos al señor arzobispo de Santo Domingo, Osoria, que frente a muchas autoridades del gobierno dijo que lo que se estaba proclamando tenía que convertirse en realidades para que la gente creyera. Digo, mira, este es un punto de vista bastante objetivo y yo pienso que efectivamente todavía estamos en la época y en el momento de muchas proclamaciones. Por ejemplo, la frase que más se escucha es estamos cambiando. ¿Cambiando qué? A veces uno se pregunta. Y uno no tiene deseo de otra cosa que no sea que este gobierno pueda sobrevivir a la pandemia y hacer lo que pueda en el marco de esta pandemia. Sobre todo sabiendo que, por ejemplo, aquí tenemos un déficit ahora mismo, tanto fiscal, monetario, del país, por el hecho de que la pandemia ha obligado a empréstitos muy grandes para sobrevivir, y obviamente eso hay que comprenderlo, pero a veces uno ve muchas proclamas y pocas acciones, y eso obviamente tiene que cambiar. Eso sí tiene que cambiar. Yo pienso que el gobierno tiene que comenzar a cambiar. Por ejemplo, percibimos como un acto correcto la que señaló el presidente de la República en estos días, en el sentido de que cancelar a una gente si usted paga sus prestaciones, no lo haga. Y eso es correcto. Entonces, ¿cuánta gente fue despedida y está gritando por sus prestaciones? Y no ha sido posible. El problema es que el que vota en la República Dominicana vota por un empleo. Sí, vota por un empleo. Y usted lo sabe. Sí. Usted lo sabe que es así, sí. porque usted es dirigente político. Sí. No, y que la gente entonces obviamente se afilia, se adhiere a los partidos, obviamente por ese objetivo, porque va a buscar un acomodo para luego poder tener de qué vivir. Y anteriormente las personas buscaban mucho empleo en el sector privado, pero ya se ha ido al sector público porque pagan mejor. Sí, usted sabe que pagan mejor. Antes del 96 en el Estado se pagaba muy mal los salarios, pero después del 96 ha cambiado la historia. Sí. Cuando Guzmán él hizo un intento, e incluso en un momento determinado igualó los salarios públicos y los privados. Pero eso después obviamente con Balaguer. Usted sabe que el PLD fue un partido creado por Juan Bosch de la clase media,
Y esa clase media que fue al gobierno tenían que pagar los buenos salarios. Y ahí comenzó la historia de los salarios en la República Dominicana. Sí, no, y sobre todo porque Leonel, usted recuerda que realmente disparó los salarios, sobre todo de los altos funcionarios del gobierno. Para evitar, supuestamente, entre comillas, la corrupción. La corrupción. Entonces, a partir de ahí, esta situación obviamente, ese desequilibrio entre el Estado y lo privado, pero hasta ahora, por ejemplo, ahora mismo, en el sector educativo, los salarios de los maestros son ya iguales o mejores que los del sector privado. Los médicos han mejorado un poco y aspiran a mucho más. De manera que realmente se está ahora mismo en un esfuerzo, pero en medio de la pandemia esta situación obviamente se ha dificultado, sobre todo por la inmensa cantidad de personas que obviamente tienen que depender de los FASE, depender de las ayudas. El gobierno estaba invirtiendo más de 20.000 millones de pesos mensuales. Y era un dinero que no tenía retorno. No tenía retorno. De manera que es una situación muy, muy bien difícil. Y nosotros, uno tiene que aspirar a que este gobierno pueda sobrevivir en el marco de esta pandemia, sin esperar mucho más. Yo no creo que, y aquellos que están esperando mucho más, yo creo que estamos equivocados. Por ejemplo, este gobierno ha estado aspirando a que el sector turístico despierte, o definitivamente que este país sea un país de millones de turistas. Está creciendo, está ahora mismo en un 86%. Bueno, ha mejorado un poco. Ha mejorado mucho. Pero ahí, miren, en ese 86% hay una buena parte de dominicanos, porque me consta que muchos dominicanos, sobre todo los sectores más pudientes, se meten a veces en esos hoteles, Bávaro, Samaná, Puerto Plata, y ese sector tiene con qué. Porque en la República Dominicana, hay que decirlo, el sector no solamente del primer nivel de los ricos, que no tienen problemas, pero hay un sector clase media que también ha mejorado considerablemente, que son los dueños, son esos que llenan los restaurantes, que llenan los hoteles, que tienen muchos carros, porque esos tapones que se hacen en la República Dominicana es la clase media. Es la clase media. La clase media alta. Sí, clase media alta. Esteban, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con usted, y entonces vamos a hablar sobre el pacto fiscal que está pendiente en la República Dominicana. Ahora que estaremos más tiempo en casa durante el año escolar, hagamos un uso más eficiente de la energía. Aprovecha al máximo la luz natural y apaga los bombillos que no utilices. Solo deja encendidos los dispositivos electrónicos para las clases. Evita abrir y cerrar con frecuencia la nevera. Un año escolar con energía depende de todos. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Ahora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estamos más cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas, construyendo uno a uno los medianos y pequeños proyectos que realmente necesita tu comunidad para que tengas mejor calidad de vida.
Con transparencia y eficiencia, integramos los ingenieros, arquitectos, las MIPYMES, los trabajadores y los jóvenes de cada sector intervenido, dinamizando la economía y creando nuevos empleos que benefician a tu comunidad. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. Esteban Díaz Jaques. Ya se firmó el pacto por la educación, se firmó el pacto eléctrico, ahora falta el pacto fiscal. ¿Qué te espera? Bueno, yo he estado siguiendo, no tan cerca, pero siguiendo el caso colombiano, que trató de un pacto fiscal. Parece que allá los objetivos de ese pacto fiscal obviamente iban a afectar a, sobre todo, muchos intereses populares. Y la gente está, bueno, no se ha parado la protesta todavía. Pero ya el gobierno retiró sí, del Congreso retiró, la propuesta. La retiró, pero la gente ha seguido protestando porque espera, porque el presidente ha dicho que de todas maneras tiene que haber un pacto. Igual que aquí tiene que haber un pacto obligatoriamente. Sí. ¿Para qué es el pacto en la República Dominicana? Yo creo que está el objetivo, primeramente, de asegurar que el gobierno tenga con qué manejar esta situación en lo que la pandemia, que no se sabe, porque nunca se sabe cuándo va a terminar. Pero este pacto estaba antes de la pandemia. Mucho antes de la pandemia, claro. Segundo, aquí tenemos un déficit en el sector eléctrico que no se ha resuelto y que por lo tanto gran parte de los recursos que se obtengan vía pacto fiscal es para enfrentar el sector eléctrico, que sigue en manos de un poderoso grupo privado que aspira a inducir, diríamos, todo el problema del sector eléctrico. Porque hay que decir, el sector eléctrico es fuente de un enriquecimiento de alto nivel de un sector en la sociedad dominicana. Usted participar de los beneficios del sector eléctrico es una carrera de enriquecimiento rápido y por lo tanto lo que va a demandar muchas de estas fuentes que se obtengan para el pacto eléctrico van a engrosar todavía más el sector eléctrico. Pero de acuerdo a un estudio que se hizo en la República Dominicana, hay más de 400,000 dominicanos que utilizan la energía, pero no la pagan. Entre otros problemas, porque eso viene desde Trujillo. Trujillo dentro de... Sí, pero los servicios hay que pagarlos. Sí, no, pero que eso viene de porque Trujillo. Hay que pagar el agua, así mismo como usted paga... el teléfono. El teléfono la gente lo paga. No. Y la misma luz eléctrica hay que pagar. Y hay que pagar todos los servicios. Si usted no compra la gasolina, su vehículo no camina. No camina. Y usted no se la puede robar. No, todos los servicios hay que pagar. Entonces, si aquí pagaran los servicios, el servicio eléctrico, usted y yo hubiésemos pagado menos. Sí, seguramente. Pero donde hay 400, cerca de 500,000 de dominicanos, incluyendo ricos, pobres, y clase media y clase media alta, que no pagamos la luz. No, realmente es una situación. Igualmente que el agua tampoco la gente la paga. Gente la paga. O sea, servicios vitales que no se pagan, obviamente el camino del endeudamiento de los servicios públicos y por lo tanto el Estado se ve en la imperiosa necesidad de buscar un atajo para lograr que en parte por lo menos se resuelva ese problema. Ahora, yo pienso que de todas maneras el Estado tiene que ser cuidadoso en medio de esta situación, el gobierno, porque yo no creo que aquí vamos a llegar a lo que está ocurriendo en Colombia, pero posiblemente... Ni lo que pasó con los Jorge Blanco tampoco, ¿no? En la poblada tampoco. Exacto, las pobladas de Jorge Blanco. Pero yo pienso que tienen que ser cuidadosos, tienen que medir bien. Y he estado viendo algunas protestas, algunas propuestas, como de que eso vaya de una manera que se busque un consenso antes
de que se convierta en un proyecto, de manera que... Deben de participar las iglesias, Sí. los obreros, los empresarios, Sí. los políticos, la clase social, en la mesa, en el diálogo, sentarse todos. Ojalá fuera una mesa de multidiálogo, es decir, en que muchos sectores puedan... El sector sindical, El los sector, obreros. obviamente, que está reclamando aumento de salario con mucha justicia, porque realmente todavía la clase obrera dominicana es una clase todavía mantenida en una situación de salarios que deja mucho que desear. Muy deprimente. Muy deprimente. Entonces, de manera que uno aspira que el gobierno se maneje con cuidado en el tema del pacto fiscal, por cuanto es necesario que logre algunos consensos, pero sobre todo que esto recargue a los que pueden, a los que más tienen, más paguen. Mira el ejemplo de los Estados Unidos. El presidente Biden acaba de decir, bueno, estamos haciendo estas cosas y ha mandado no sé cuántos miles de millones de dólares, pero está diciendo que eso lo van a pagar los sectores ricos, que incluso parte de esos sectores ricos, yo recuerdo el caso de Warren Buffett, que dijo, no, es que mi secretaria paga más impuestos que yo, entonces diciendo, cóbrenme más, pero tanto Bush como Trump dijeron, no, los sectores privados no tienen que pagar, porque eso van a invertir y van a generar empleo. Entonces, usted plantea entonces que el presidente Abinader imite al presidente Biden en los Estados Unidos. En parte, yo creo que sobre todo y no al presidente de Colombia. Que no lo imite. Sí, sobre todo es llamar justamente a los sectores poderosos a comprender la situación en que está la República Dominicana. Y porque realmente hay la evasión de impuestos. Eso es todo un... ¿Quiénes van? ¿Los ricos o los pobres? Son los ricos. Los ricos. Aquí las fortunas que se han construido sobre la base de no pagar impuestos son muchas. Cobran los impuestos pero no lo pagan. No lo pagan. Si lo cobran, no lo pagan, sobre todo. Y además, todavía hay sectores hasta de clase media que pueden mejorar un poquito, pero clase media arriba. La clase media baja o media, yo creo que esa está pagando muchos platos rotos en la República Dominicana. Y sobre todo los de abajo no pueden pagar, yo creo que no. Hay que tener cuidado con esos sectores porque vivir ya cuesta mucho. Sí. Los que han pasado mucha de esta gente en un año de confinamiento, de pandemia, sobre todo aquellos que han perdido el puesto de trabajo, es una situación bastante dolorosa y que hay que mejorar. Esteban Díaz, ¿cuándo la izquierda dominicana se va a autocriticar que en más de 60 años de lucha no han podido llegar al poder en la República Dominicana, cuando todos pensamos de izquierda? Mira, lo grave del caso es que ahora mismo la izquierda no está en absoluto planteándose ese problema. La izquierda en la República Dominicana está en una especie de España boba, es decir, que no está discutiendo los problemas más importantes. Y ahora mismo plantearse que la izquierda, sin embargo, la gente de izquierda, toda la gente que en este país se proclama de izquierda, si se compactaran en un proyecto político, podían perfectamente gobernar la nación. Yo recuerdo que una vez estaban... Pero ¿y por qué no han podido, ese voto cautivo no han podido...? No, eso no se ha convertido en voto nunca. Y yo recuerdo que un velatorio, que de eso que uno acudía con mucha frecuencia, una vez nos encontramos una gran cantidad de gente de izquierda. Y yo recuerdo que, bueno, en eso se hacen aparte. Sí. Y yo hasta se me ocurrió decir, pero ¿y cuánta gente que hay aquí en este velorio de izquierda? Parece que nos han convocado a todos. Y yo, bueno, los muertos nos convocan. Si todos estos que estamos convocados aquí nos sentáramos un día a discutir los problemas y a convocar a un pacto nacional de izquierda,
yo pienso que otro gallo cantaría, pero eso nunca va a ocurrir, nunca ha ocurrido. Y yo veo que en este momento estamos un poco distantes. Sin embargo, siempre queda la esperanza de que el proyecto de nación podrá cristalizarse en un proyecto de progreso, de paz, de mejoría, de felicidad para el pueblo dominicano, el día que esto esté regido por la izquierda. Cosa que por ahora yo no veo directamente en el futuro. Y yo estoy ahora mismo en la fuerza del pueblo, por un proceso político que comenzó en mi partido. Ya yo había salido de la presidencia del partido cuando le entregué al compañero Florian, y en sus manos fue que se cristalizó el paso o el traspaso político. Bueno, el compañero Florian es el secretario general de la Fuerza del Pueblo. Y yo le dije, bueno, creo que esto es un buen paso para masificar al PTD. Pero todavía falta mucho por hacer. Un mensaje a ese pueblo que lo está mirando tanto en la República Dominicana como fuera del país. Bueno, la pandemia ha tenido el efecto de que a veces nos socava la esperanza. Nos pone sobre todo en el peligro de que vamos a desaparecer todos. Además, se ha dicho de que un día puede aparecer una cepa incontrolable y que nos lleve prácticamente a todos. La pandemia es una crisis global. Pero esperamos de todas maneras que la ciencia y la capacidad de los seres humanos para sobrevivir se imponga y que por lo tanto podamos también en la República Dominicana alcanzar algunas metas. Nosotros aspiramos que sobrevivamos en primer lugar y que luego caminemos por el progreso. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros Esteban Díaz Jaque, quien fue presidente del Partido de los Trabajadores Dominicanos y diputado al Congreso Nacional. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.